god. Oh my god. Uf. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a empezar con un tema muy bonito que ya son las patologías del sistema musculoesquelético. Si aún no te has visto los videos anteriores, el cual son sistema óseo, articulaciones y sistema muscular, te recomiendo que los veas para que el conocimiento y el aprendizaje sea mucho más fácil y no tengamos tanto problema eh, con captar las ideas y entender lo que son las patologías. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera patología que vamos a estar viendo en este video, que es espasmo muscular. ¿Vale? Vamos a empezar con lo que es un espasmo muscular. Yo que tú ya lo has vivido, tú sabes de qué estoy hablando, pero vamos a comprenderlo, le vamos a dar contexto a qué es un espasmo muscular. Y no es más que un calambre, que es la contracción involuntaria y dolorosa de un músculo o un grupo de músculos, ¿vale? Los calambres musculares se presentan cuando un músculo se tensiona, se contrae, sin que uno trate de hacerlo, ¿vale? Son contracciones involuntarias y dolorosas. Sí es doloroso, ¿va que va? La tensión que se genera en el propio espasmo en el interior del músculo hace que los vasos sanguíneos que lo atraviesan queden comprimidos, ¿vale? Entonces, el mismo músculo hace que los vasos sanguíneos queden comprimidos, no permita la circulación y no pase sangre a través de ellos. ¿Eso que va a provocar? Pues la falta de oxígeno dentro del músculo, que es la que produce el dolor, ¿vale? Entonces recopilamos que es una contracción involuntaria fuerte, repentina, que hace que el músculo se contraiga muy rápidamente y cierre el circuito sanguíneo, y eso hace que falte oxígeno, y esa falta de oxígeno provoca el dolor y la sensación de quemazón tan, tan característica que tiene el calambre. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede? En situaciones cuando se sude mucho, es decir, déjenme explicar un poquito más, es cuando sudas. ¿En qué situaciones tú sudas mucho? Cuando haces ejercicio, sobre todo, ¿no? Entonces, es decir, durante esfuerzos muy intensos. Podemos decir que cuando sucede, durante esfuerzos muy intensos, muy prolongados, ¿vale? Esfuerzos muy prolongados también entra. Si ahorita te pones a correr, lo más probable que si corres 2 horas sin parar, mm, en algún momento te va a aparecer un calambre, un espasmo muscular. Bajo temperaturas muy elevadas, por ejemplo, cuando hace mucho calor. Por eso yo creo que lo has visto en el fútbol. Cuando hay partidos de fútbol a las 12 de la tarde, ya en el minuto 80, en el minuto 80, ya a punto de finalizar el partido, ves futbolistas que se tiran en el césped y presentan síntomas o si no el mismo espasmo, por el mismo esfuerzo y por la temperatura, que va a ser más fácil que se presente un espasmo muscular en hora de calor que en frío. ¿A quiénes afecta más? Los calambres, los espasmos, siempre afectan más a aquellos que están poco entrenados. ¿Va que va? Entonces, si tú llegas a tener un paciente que te dice: tengo espasmos musculares, tengo calambres muy constantes, una de las preguntas frecuentes que tienes que realizar es si hace ejercicio. Va que va. Si te dice que no, su actividad física es nula, es un síntoma, una causa principal por la que llega un espasmo o el calambre. O, o tengas un estado de forma inferior, ¿vale? O que tu estado físico no sea el adecuado, no sea el acorde. ¿Cuándo pasa? ¿O cuáles son las causas? En la mayoría de los casos,
Los calambres, los espasmos son causados por 4 motivos principales, ¿vale? Pueden existir mucho más, pero son 4 motivos principales. Y el primero podríamos enumerarlo como una mala postura. Una mala postura va a provocar espasmo muscular por la tensión que va a provocar el músculo, las articulaciones y los huesos, ¿vale? Fatiga muscular. Le hemos mencionado, si hacemos esfuerzos de larga duración, va a provocar un espasmo. Entonces, una causa principal, la fatiga muscular. Falta de minerales, es importante, va que va. Si nuestro paciente tiene falta de minerales, va a ser un síntoma que nos va a indicar. Te va a decir, ¿qué crees? Tengo calambres constantes. Y vitaminas, ¿vale? Entonces, recopilamos. Causas principales, mala postura, fatiga muscular, falta de minerales y vitaminas. Causas. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algunas causas principales? Eh, También pueden ser motivados o provocados por algunos factores, como cuáles, alcoholismo. Aunque no lo creas, entra en alcoholismo. ¿Va? También por eso en la historia clínica, en la anamnesis, se le pregunta al paciente si fuma, si toma, para saber si son síntomas de este mismo. Entonces, alguna causa es el alcoholismo. Hipertiroidismo, ¿vale? Las personas que sufren hipertiroidismo también suelen tener o son frecuentes los espasmos o los calambres musculares. El siguiente punto, tercer causa sería insuficiencia renal. ¿A qué va? Insuficiencia renal. Otra causa serían medicamentos. Hay medicamentos que provocan espasmos, que provocan calambres musculares y es totalmente normal. Ahí depende del médico. Cuando dice que ese medicamento le puede provocar los espasmos, que no se preocupe, que son parte de. ¿Va que va? Ya sería de ver qué medicamento está medicando el paciente, el médico. Y otra causa también podría ser la menstruación. Hay mujeres que son irregulares o que tienen ciertos problemas menstruales y que puede llegar a provocar espasmos. Es más, sin tener problemas o siendo regular, puede llegar a existir esa situación de los espasmos musculares. Otro caso que eso lo pueden confirmar si tienes un conocido, si tienes una conocida que esté embarazada o alguien que haya estado embarazada, si tienes a tu mamá cerca o alguna mujer que haya estado embarazada cerca, pregúntale si durante su embarazo sufrió espasmos, si sufrió calambres. Y lo más probable es que te diga que sí. El embarazo es una causa también de espasmos musculares. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé que es un espasmo muscular? ¿Cómo sé que es un calambre muscular? El músculo se endurece y se siente mucho dolor. Eso sí, creo que la mayoría de nosotros que estamos escuchando este video o que estamos viendo este video ha sufrido un espasmo, ha sufrido un calambre en diferentes partes del cuerpo y podemos referir que es muy doloroso. Es muy doloroso, entonces el músculo se endurece y se siente mucho dolor. Aunque la intensidad de este depende de la gravedad del calambre. ¿Va que va? Pueden ver calambres en donde nada más sea momentáneo, como un relámpago, aparezca un segundo y desaparezca. O simplemente hay personas que tienen la sensación de que van a sufrir un calambre. Ahí lo tienen como que va a estallar y nunca llega ese calambre. Al contrario, que hay personas que hasta le modifica la postura de tan fuerte o de la gravedad del calambre. En algunos casos se abulta y a veces se describe como un nudo. ¿Va que va? Esto lo quiero que lo tengas muy en cuenta por si un día tu paciente llega y te dice, tengo nudos en las piernas, tengo nudos en mi brazo. Puede ser un síntoma de un calambre, de un espasmo muscular. La zona resulta muy sensible al tacto, pero el dolor y la intensidad del dolor puede ser variable, ¿vale? Eh, ¿A qué me refiero? Que cuando esté pasando el espasmo, el calambre, o después de haber sucedido, puede quedar la zona muy sensible al tacto. Hay veces que la tocas y te dicen, no, 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 no me toques, que me puede volver a dar. Porque tiene esa sensación de dolor permanente, aunque ya no esté.
¿Cuáles son los grupos musculares mayormente involucrados en esta cuestión de espasmos musculares y de calambres, como lo quieran ver? Sería la parte posterior de la pierna, de la pantorrilla, como realmente los conocemos, serían los gemelos, el sóleo. Entonces, una zona muy afectada, sobre todo como los deportes del fútbol. Otro grupo muscular que interviene sería en la parte posterior del muslo, que serían los isquiotibiales. Aquí se afectan más en los deportes, que como en el atletismo, en los que corren, que ahí les pasa mucho, que sufren espasmos musculares en los isquiotibiales. Parte frontal del muslo, o sea, el cuádriceps. Estos son en deportes en donde tiene que tener respuesta rápida. Un ejemplo podría ser el tenis, ¿no? En el tenis hay muchos deportistas que sufren espasmos musculares en el cuádriceps. En la planta del pie, también hay muchas situaciones, una sensación muy dolorosa, muy común, que a veces cuando te la mencionan la confundes con un síntoma del ciático y no es más que un espasmo muscular. Entonces sí, en la planta del pie llega a pasar mucho. También puede ser porque tal vez tengas una fascitis plantar, tal vez tengas pie plano o una mujer embarazada también sufre muchos espasmos musculares en la planta del pie. En la palma de la mano también llegan a existir espasmos musculares muy comunes, sobre todo la gente que escribe mucho. Yo creo que a ustedes como estudiantes les ha llegado a pasar esa sensación del endurecimiento muscular, esa sensación de quemazón, de dolor, o que tienes que estirar tu manita para como recuperar la movilidad, ¿no? Entonces puedes confirmar esta parte. En el brazo llega a pasar mucho. eh, lo he visto en los beisbolistas, al realizar el movimiento brusco, llegan a tener esta sensación de espasmo muscular o el mismo calambre ya directo. En el abdomen, llega a pasar también. En lo personal, en título personal he sufrido este calambre, este espasmo muscular en el abdomen, y déjenme decirle que es uno de los más dolorosos. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de lo que son los espasmos musculares.